Buenos días. Gracias a todos por su asistencia, tanto a los que están aquí en esta sala como a quienes nos siguen por streaming. El documento, la toma de posición y la nota de prensa se encuentran a su disposición en la página web del Círculo de Empresarios. Pero antes de presentar este documento sobre energía, me gustaría aprovechar esta intervención pública para felicitar a la Casa Real y a la princesa Leonor por la jura de la Constitución que, con motivo de su mayoría de edad, realizó a principios de esta semana. La monarquía es garante de nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho. La monarquía, hoy representada por don Felipe, ha traído a España un largo periodo de más de 4 décadas de desarrollo económico y de prosperidad. Me acompañan en la mesa los autores del trabajo Transición y Crisis Energética, la reforma del mercado eléctrico, Pedro Mielgo y Nemesio Fernández Cuesta. Nos hubiera gustado contar hoy con la presencia de Teresa Rasero, presidenta del Grupo de Trabajo de Energía y Medio Ambiente del Círculo de Empresarios y presidenta de Air Liquide. Hoy no nos ha podido acompañar debido a razones familiares. Deseo agradecer a Teresa y a su grupo de trabajo la redacción de la toma de posición que hoy presentamos. Creo que puede servir de ejemplo el consenso alcanzado entre las empresas energéticas que han formado parte de este trabajo. Y el consenso es la palabra que debería figurar en primera línea de la transición energética, pues esta debería ser, tal y como decimos en nuestra toma de posición, consensuada, creíble y estable. Creemos que es obligación de los poderes públicos colaborar con todos los sectores económicos afectados para lograr un marco regulatorio estable, transparente y acorde con la normativa europea, que garantice la seguridad jurídica sin modificaciones retroactivas. También creemos que debería dejarse al mercado la libre determinación de las tecnologías más competitivas, evitando establecer normas que favorezcan unas tecnologías sobre otras. Y, por supuesto, además de la colaboración institucional, transparencia y diálogo entre los sectores implicados, los criterios técnicos y el interés general deberían primar sobre la ideología y sobre los intereses partidistas, habitualmente cortoplacistas. Otro aspecto importante para nosotros es el de definir un mecanismo de apoyo a los consumidores más vulnerables, para ayudarles a modificar sus hábitos de consumo y permitirles alcanzar unos costes energéticos asumibles con sus presupuestos familiares. También consideramos que los posicionamientos ideológicos no nos deben impedir reconocer la necesidad de alargar la vida útil de las centrales de generación ya instaladas, que garantizan la estabilidad del sistema. La eficiencia de las inversiones del sector energético es una condición esencial para que el coste final de la energía no sea un lastre que perjudique la competitividad de los consumidores. Todas las actividades que la sociedad deba planificar y desarrollar a largo plazo, y en especial las relacionadas con la generación, transporte, distribución y uso de la energía, exigen una gobernanza de calidad. Este requisito de gobernanza debe extenderse a las políticas de adecuación de los consumidores a los objetivos de la transición. Serán ahora Pedro Mielgo y Nemesio Fernández Cuesta quienes nos detallen el contenido del trabajo sobre el que hemos basado nuestra toma de posición. Aunque Pedro Mielgo y Nemesio Fernández Cuesta son expertos suficientemente conocidos para todos ustedes, me van a permitir hacer una breve semblanza de cada uno de ellos. Pedro Mielgo presidió Red Eléctrica entre 1997 y 2004 y es uno de los mayores expertos españoles en energía. Ha presidido también Madrileña de Gas y forma o ha formado parte de consejos de administración de varias empresas españolas y extranjeras. También realiza labores de consultoría y asesoría estratégica en asuntos relacionados con la regulación energética. En cuanto a Nemesio, es economista, político y empresario, y en el ámbito energético ha desarrollado importantes responsabilidades, tanto en el sector privado como en el sector público, donde dirigió la Secretaría de Estado de Energía entre 1996 y 1998 en el ministerio de Josep Piqué. En Repsol llegó a ser director general de negocios, formando parte del comité de dirección de la compañía. Tras las intervenciones de nuestros dos expertos, estaremos a disposición de todos ustedes, intentando responder a las preguntas que puedan plantearnos.
Gracias de nuevo por su asistencia. Tienen la palabra Pedro Mielgo y Nemesio Fernández Cuesta. Muchas gracias. Muy bien, gracias Manuel por tu presentación y gracias a todos por asistir a esta presentación de un documento que creemos que tiene mucha actualidad, que fue el motivo por el que se decidió lanzarlo. Yo voy a hacer una presentación breve de por qué este documento sale ahora, cuál es su contenido en esquema, que luego habrá que discutir en detalle, y dejaré a Nemesio que se centre en algunos de los aspectos más importantes que constituyen el núcleo del documento en sí. Muchas veces cuando se lanza un documento como este no se piensa en la fecha de presentación o de publicación, y eso no ha ocurrido en este caso. El documento está en elaboración desde hace mucho tiempo y la fecha concreta ha sido consecuencia de una serie de decisiones y de hechos. Pero curiosamente se han cumplido hace unos días 50 años de la primera crisis energética seria después de la Segunda Guerra Mundial, el primer choque del petróleo. Y desde entonces ha habido otra. Ha habido el segundo choque en el año 79, la crisis eléctrica de California en el año 2000 y 2001, y la crisis de precios en Europa y en el mundo en 2021 y 2022. Curiosamente, esas 4 crisis energéticas se han traducido en subidas de precio notables de la energía o de algunas formas de energía y en impactos económicos muy notables en las economías de todo el mundo. En el caso de esta crisis de 2021 y 2022, que se ha visto iniciada por los precios del gas y agravada por la guerra de Ucrania, los impactos han sido fundamentalmente de precios y fundamentalmente en Europa, aunque evidentemente todo el mundo, o casi todo el mundo, se ha visto afectado. Entonces, ante esta crisis, los gobiernos europeos y las instituciones europeas han sentido la necesidad de dar respuesta tomando decisiones de política energética a esa crisis para atacar los efectos y las causas que los provocan y paliar el impacto negativo de los altos precios de la energía o de algunas energías en las economías nacionales y en la economía mundial. El motivo del documento es fundamentalmente centrar algunas cuantas ideas en el debate energético que sobre esta crisis se ha iniciado, pero de una forma moderada y que debería ser abierto y completo en los próximos meses, independientemente de las decisiones que se hayan tomado que ya se están empezando a tomar en Europa. Hay 2 razones para centrarnos en electricidad. Nosotros podríamos haber hecho un documento en el que se hablara de gas, de petróleo, de electricidad y de otros temas. Creemos que la crisis tiene una dimensión fundamentalmente eléctrica porque las políticas de transición energética y los impactos se han sentido sobre todo en los precios de la energía eléctrica. La electricidad, al fin y al cabo, depende del gas y en menor medida del petróleo. También está tenido en cuenta en el documento esa dependencia y esa relación entre los distintos mercados. Pero la dimensión eléctrica de la transición energética es muy importante. La electrificación, el avance en la instalación de nueva generación de origen renovable y de tecnologías auxiliares, también en su mayor parte eléctricas, lo explican perfectamente. Creo que eso es un hecho perfectamente conocido. Por otra parte, la crisis tiene que ver con los mercados y el mercado eléctrico es el que más ha sufrido en este asunto. Yo creo que esas 2 razones explican que nos hayamos centrado en la electricidad, aunque, como digo, sin ignorar tampoco las relaciones fundamentalmente económicas en algunos temas. El documento parte, por lo tanto, de la situación actual de los mercados y del mercado español en concreto, y trata de explicar dónde estamos y cuáles son las cuestiones abiertas, dando al final una serie de reflexiones y de recomendaciones prácticas, sin pretender ser un recetario completo ni detallado, de cuáles son los principios que habría que tener en cuenta o las líneas de actuación que habría que tener en cuenta para el desarrollo de estrategias energéticas y de una política energética nacional y europea. En primer lugar, tratamos de explicar, aunque sea una cosa conocida, no para todo el público, por qué tenemos mercados marginalistas, cuál es la justificación teórica y práctica de los mercados eléctricos marginalistas. Una cuestión que se ha debatido de forma incompleta en España y sobre la que parece haber bastante ignorancia en muchos medios. En segundo lugar, nos centramos en la reforma del mercado tal como se ha venido desarrollando hasta ahora
y cómo se ha detallado en las propuestas que desde enero de este año, con la propuesta de la Comisión Europea, ha ido recibiéndose respuestas, feedback de los Estados miembros y finalmente la propuesta de acuerdo que ha circulado ya en forma de propuesta de nueva directiva, publicada el 18 de octubre pasado, después de la reunión del Consejo Europeo en los días anteriores. A continuación hablamos de los precios mayoristas y minoristas, qué relaciones hay entre ellos y qué mejoras se pueden hacer, por ejemplo, en el diseño del precio voluntario al pequeño consumidor, que es uno de los que han sentido el impacto, aunque ha sido aliviado por lo que se ha llamado la excepción ibérica y por algunas medidas complementarias de política. A continuación, hablamos de otros aspectos claves de la transición, más allá de lo que es el diseño o el funcionamiento del mercado. Por ejemplo, cuál es la problemática de unos mercados en los que la cuota de renovables es creciente de una forma que es imparable, que es necesaria, pero que está todavía sin explorar. Ahí pisamos un territorio aún sin explorar del todo. Hay análisis en el campo académico y en el campo económico sobre qué efectos pueden producirse, y de hecho algunos los hemos vivido ya en España en este año en concreto, y es un asunto que merecía un tratamiento específico. Después hablamos de dos cuestiones más relativas a la generación, que es donde empieza la cadena de valor y la cadena de generación de precios de la energía eléctrica, que son la opción nuclear, el por qué sí o por qué no, cuáles son las ventajas o los aspectos que hay que tener en cuenta y por qué debería ser una pieza indispensable de la política energética y del mix de generación, como algunos Estados miembros importantes ya han decidido y está aceptado implícitamente en la propuesta directiva del 18 de octubre. Y también la necesidad de no cancelar activos, no deshacerse de activos que estén en condiciones de funcionamiento. Hemos visto cómo países que han conservado la generación de carbón han sentido en el año 2021, sobre todo, mucho menos que los demás, el impacto de precios. Esto no es propugnar la generación de carbón, sino simplemente asegurar que tenemos reservas estratégicas que puedan servir en algunos momentos de necesidad, como también están haciendo otros países. Hemos dedicado también unos párrafos al posible papel del hidrógeno como vector energético, que es un asunto que está de plena actualidad. Y a continuación hay un capítulo sobre los riesgos de las transiciones, los riesgos de cómo se desarrollan en el aspecto técnico, en el aspecto regulatorio y en el aspecto estratégico las transiciones energéticas en general. Asuntos que son de naturaleza general, pero que hay que tener en cuenta en los diseños de detalle. A continuación, expresamos la idea de que es necesario contar con un análisis de prospectiva energética profundo, del cual deberían salir, actualizándolo periódicamente, deberían salir las ideas básicas de una estrategia energética nacional y de una política energética. Creemos que esto es un déficit en España y que debería ponerse el remedio iniciando esos estudios con unas aportaciones lo más amplias posibles, buscando acuerdos también muy amplios a escala nacional. Después hay un capítulo también sobre regulación. La regulación, que evidentemente es el marco legal detallado de toda la política, del desarrollo de la política energética y del funcionamiento de los mercados. A continuación hablamos de la fiscalidad energética, que es un componente nada despreciable de los precios. Como he sabido, la suma de los impactos fiscales en el precio final de la energía eléctrica es muy alta en España. Sobre esto hay multitud de literatura. Nosotros la hemos recogido y damos ideas sobre la fiscalidad energética. Y por último, hablamos de la gobernanza energética, que también es un aspecto que es cómo conducir todas las cuestiones anteriores a un funcionamiento práctico suave en cuestión de impactos sobre las economías domésticas y empresariales. En todo esto hemos utilizado todas las referencias académicas disponibles hasta el último momento de publicar el documento. Hemos recogido opiniones de las más autorizadas publicadas en todo el mundo en los 2 o 3 años anteriores y hemos finalizado el documento con una serie de recomendaciones concretas que después podemos discutir en detalle o que podemos, en respuesta a preguntas, pues
tratar con algún detalle también. En resumen, lo que hemos hecho es poner por escrito una aportación al debate energético, que en España es una especie de guadiana que aparece y desaparece, pero que no nos lo tomamos en serio del todo y deberíamos hacerlo. Una aportación que intenta poner racionalidad, un poco de conocimiento y un poco de sentido común, que es como se hacen bien las cosas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias, presidente, por habernos dado esta oportunidad y gracias a los asistentes, tanto presencial como online, y gracias a Pedro por la disección que ha hecho del documento. Yo querría citar 3 ideas para iniciar ya el turno de preguntas. La primera son los 2 principios básicos que deben informar la transición energética, que ya han sido citados por el presidente, pero que no me resisto a insistir. El primero es la neutralidad tecnológica. Hay desarrollos que todavía se desconocen o hay desarrollos que están en mantillas y que pueden ser mucho más eficientes en términos de reducción de emisiones de CO2, entendiendo eficiencia como un balance coste-beneficio, que ese sería el segundo principio. Toda la transición energética debería estar gobernada no solo por la neutralidad tecnológica, sino por un balance coste-beneficio en términos de reducción de emisiones de CO2. ¿Cuánto nos cuesta reducir las emisiones de CO2? Y los sistemas más baratos, las fórmulas más baratas, son las que deberían ser seguidas. Hay otros 2 temas que me parece relevante. Uno es la reforma final del mercado eléctrico. Al fin y al cabo, el documento trata sobre la reforma del mercado y lo principal, o la idea que merece la pena subrayar en primer lugar, es que el mercado mantiene el principio marginalista, que es, para todos los que hemos estudiado microeconomía, pues el principio que garantiza que el sistema más barato de producir electricidad a largo plazo es el que va a prevalecer. Y ese es un principio que se mantiene, pese a posiciones muy diferentes como la del gobierno español, que quería, digamos, introducir precios regulados para la mayor parte de las energías. Por lo tanto, esa prevalencia del principio marginal, que ha sido donde se ha ubicado el consenso europeo, pues en principio nos parece bien, porque es lo que en España está vigente desde el año 98 y es lo que Europa adoptó a principios de este siglo como base fundamental. Segunda idea, se establecen los contratos por diferencia para la energía nuclear. Este ha sido el tema debatido. Es decir, Francia, que tiene un 70% de su parque nuclear, que pretende incluso incrementar la potencia nuclear instalada, pues requería una garantía de que esas inversiones iban a ser rentables. ¿Cómo? Estableciendo un contrato por diferencias, garantizando un precio a la energía producida por sus centrales nucleares. Problema, que el Estado francés es el propietario, una vez más, del 100% de EDF, que es la propietaria de todas las centrales nucleares, con lo cual tenía un instrumento, el gobierno francés, para fijar los precios de la electricidad, y Alemania se oponía rotundamente porque garantizaba o podía amenazar la competitividad de la industria alemana. El 49% de la electricidad en Alemania se genera con gas y con carbón, bastante más caro en el caso del gas que el precio que podrían fijar los franceses a la nuclear. Ese ha sido el gran debate, se ha saldado con la sumisión a todo el procedimiento comunitario de ayudas de Estado de los precios que a las centrales atribuya el gobierno francés. Significar que estos contratos por diferencias era una idea que estaban ya en el non-paper que la presidencia española presentó, lo que pasa que era para todas las energías, la hidráulica, la nuclear y las renovables. Y ha quedado en el tema nuclear, aunque también puede haber subastas para renovables. Y esa es la gran novedad. ¿Problema para un país como España? Pues que si los franceses abaratan la energía nuclear y los alemanes, conforme a su liberalidad presupuestaria, pueden subvencionar su industria, pues a nosotros nos queda una única solución, que es aprovechar la ventaja competitiva que se deriva de nuestra mayor irradiación solar
y el recurso eólico que tenemos. Es decir, tenemos una energía renovable que es la más barata y tenemos que traducir esa producción renovable a las facturas eléctricas de nuestros consumidores y, en este caso, lo más importante, de nuestras empresas. Y ese es el elemento fundamental de la reforma del mercado, acompañado de una referencia a los mercados a plazo, aunque no hay una concreción de cómo se van a desarrollar los mercados a plazo. Parece que los PPA, los contratos bilaterales, es la mejor manera de acceder a un contrato de electricidad a largo plazo, y hay una referencia importante y pendiente de desarrollo a los mercados de capacidad. Según vayamos teniendo un sistema eléctrico con más renovables, es necesario almacenar la electricidad. Las renovables funcionan cuando hay viento y cuando hay sol. Almacenar la electricidad sería imprescindible para que esos precios baratos de la electricidad, lo hemos visto en el Día de Todos los Santos, incluso ayer, con más del 50% de nuestra energía generada por el viento, pues los precios han ido a 5 euros el megavatio hora. Nos convendría ser capaces de almacenar esa energía y usarla en horas donde no hay viento, o usarla en días o en temporadas en las que el viento y el sol son menores. Esa capacidad de almacenamiento tiene que venir rentabilizada a partir de los mecanismos de capacidad, que también tienen que servir, por ejemplo, para que los ciclos combinados de gas, como decía Pedro, no se cierren, pero no se cierren sabiendo que sus horas de funcionamiento van necesariamente a bajar, pero los necesitamos para garantizar la estabilidad del sistema. Pues esos mecanismos de capacidad, el desarrollo del mercado a plazo, complementan los dos elementos fundamentales, que es mantenimiento del mercado marginal y los contratos por diferencia para la energía nuclear. El otro tema al que me querría referir es al PENIEC. Es decir, que todo este documento que nosotros hemos pergeñado y que, como decía Pedro, pues entendemos o queríamos que fuera una contribución al debate, pues el resultado de un hipotético debate es el PENIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuyo último borrador fue anunciado por el Gobierno antes del verano, y que plantea pues algunas cuestiones y alguna duda profunda, ¿no? La primera es que la demanda eléctrica no crece. Entre 2019 y 2030, durante esos 11 años, los datos del PENIEC indican que la demanda eléctrica va a crecer un 1%. Si vamos a electrificar el país, si la transición energética consiste en incrementar el consumo de electricidad y que la electricidad sustituya a los combustibles fósiles en el transporte, que sustituya a los combustibles fósiles en la calefacción, por ejemplo, ¿cómo no va a incrementarse el consumo de electricidad? Pues la realidad es que no. La siguiente idea es, bueno, si no se incrementa la demanda, no se incrementará mucho la producción. Y sin embargo, te llevas la sorpresa de que la capacidad instalada va a aumentar hasta 2030 un 90%. Y que la capacidad instalada renovable se pretende que se incremente en un 317%. Pues la gente piensa, bueno, este está utilizando los porcentajes, pues para que el 317% de 1 es 3, ¿no? O sea, es que el consumo máximo este año pasado, el 22, fue 35.000 megavatios hora, y en el año 2030 tendremos aproximadamente unos 70.000 megavatios instalados de capacidad fotovoltaica y unos 60.000 de eólico. Con lo cual, pues o crece mucho el consumo o nos va a sobrar capacidad de producción. Y efectivamente, tú vuelves al PENIEC y la producción se incrementa un 31%. Bueno, vamos a suponer que los números están bien hechos, porque bueno, pues las renovables, como sabemos, son intermitentes, y pese a ese incremento de instalación, pues van a ser intermitentes. La producción solo crece un 31%. La producción se incrementa en aproximadamente unos 75 teravatios entre ahora y 2030. ¿Dónde van esos 75 teravatios si no se incrementa la demanda? A la exportación. En 2019, la importación neta de electricidad fueron 7 teravatios. Coges el PENIEC y la exportación neta de electricidad serán 51 megavatios.
Es decir, que tenemos 51 teravatios. Con lo cual decimos, bueno, se va a incrementar la producción en 70, pero la vamos a exportar. Y bueno, y el resto se va a verter, se va a perder, porque vas al PNIEC y los vertidos son 25.000 gigavatios. Con lo cual, al final, lo que te encuentras es que si España tiene una ventaja competitiva, la vamos a trasladar a los franceses, que son los que van a disfrutar de nuestra energía, porque nuestra demanda no crece. Entonces, yo creo que hay aquí un elemento de discusión muy importante. Es decir, si queremos la transición energética, y no solo la queremos, sino que es imprescindible la reducción de las emisiones de CO2, necesitamos electrificar, y para electrificar hay que incrementar la demanda de electricidad, y para incrementar la demanda de electricidad hay que bajar los precios de la electricidad. Hay que eliminar la carga impositiva que tiene la electricidad, hay que reducir los cargos, esos grosso modo 7.000 millones de euros que todos pagamos en la factura eléctrica, correspondientes a decisiones políticas del pasado, como el déficit de tarifa o como el soporte a las renovables. Y una vez que se abarate el precio de la electricidad, hay que invertir. Y hay que invertir en líneas, hay que invertir en transporte y distribución de electricidad. Y hay que cambiar los procedimientos para que esas inversiones sean posibles. Y hay que invertir en almacenamiento. Y la mayor capacidad de almacenamiento, o la mayor oportunidad que España tiene, es el bombeo hidráulico. Por supuesto, también las baterías, pero el bombeo hidráulico es el que puede proporcionar una capacidad de almacenamiento superior. Si invertimos en líneas, si invertimos en almacenamiento, sobre todo en bombeo hidráulico, y si somos capaces de abaratar los precios de la electricidad, pues, por ejemplo, si Microsoft quiere instalar un centro de proceso de datos en Talavera de la Reina, pues lo podría hacer y generaríamos riqueza y generaríamos industria y podríamos atraer inversiones a un país que puede tener una electricidad comparativamente más barata que otros países europeos, porque el precio medio de las renovables está entre 30 y 40 euros megavatio, y los franceses, si ponen muy barata su nuclear, estarán entre 50 y 60. Y si quieres generar con gas, con un gas a 30 euros megavatio, que no lo hemos alcanzado después de la crisis, pues la electricidad se te va a 80 euros megavatio. Por lo tanto, ese es el gran debate, esa es la gran transición energética que está pendiente, y ese era uno de los intentos de aportación de este documento. Ser capaces de que la transición energética se convierta en una oportunidad a través de la electrificación de nuestra economía, pero una electrificación basada en un precio eléctrico inferior al que ahora disfrutamos. La transición energética es deflacionaria en la medida que electrifiquemos con renovables. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice Goldman Sachs en un estudio que ha publicado hace pocas semanas. Y hay que aprovechar esa deflación. Si lo que utilizamos es esta oportunidad para cerrar las nucleares van a ser sustituidas por gas, que va a ser más caro y va a generar más emisiones de CO2, porque las nucleares aportan 7.000 horas al año. Y la fotovoltaica está en 2.000 horas al año y la eólica en 2.000 y pico horas al año, y ese desbalance solo lo puede suplir el gas. No me quiero extender, queda abierto el turno de preguntas, pero esta era una de las aportaciones fundamentales que queríamos hacer al debate de la transición energética, su necesidad y su carácter de oportunidad para una economía como la española. Gracias. Muchas gracias, Nemesio. Muchas gracias, Pedro. Y estamos a su disposición para responder a las preguntas que quieran realizar. No sé si hemos recibido alguna pregunta desde el exterior. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Muy bien, pues en este caso saben que tienen a su disposición tanto nuestro documento como la toma de posición, toda la documentación relacionada con esta presentación en nuestra página web.
y estamos también a su disposición en los próximos días para responder a las preguntas que quieran realizar sobre estos temas. Perdón, presidente, ya aprovechando que no hay preguntas, pues una cosa que creí que nos iban a preguntar y he dejado en el tintero. Es mucho más importante en estos momentos que las empresas energéticas inviertan en almacenamiento, en líneas. Las refinerías tienen que cambiar automáticamente todo su sistema de producción, tienen que cambiar la materia prima con la que trabajan. Es mucho más importante lo que invierten las empresas energéticas que lo que ganan. Y si nos fijamos en lo que ganan para ponerles impuestos, lo que estaremos haciendo es ir en dirección contraria a lo que se pretende, que es que las empresas energéticas inviertan en transformar nuestro sistema eléctrico y nuestro sistema energético para aprovechar, como decía, esa ventaja competitiva. Muchas gracias, Nemesio. Creo que es una apreciación bastante interesante. Y como no tenemos más preguntas, damos aquí por cerrada esta comparecencia. Muchas gracias a todos por su asistencia y les citaremos aquí para una nueva presentación de algún otro documento del CIRCAP.